Ahora sí. Creo que mi internet está malita, no sé qué ha pasado, está media lenteja. Sí, oye, ¿por qué? Ya, voy a compartir otra vez. ¿Lo puedes ver, no? Ok. Creo que la señal está mal, algo pasa. Internet o la señal. ¿Ahora sí? ¿Se ven pequeño? Es internet. Es mi internet ratito, voy a volver a poner. ¿Ahora sí? Es internet, algo pasa. Sí, sí, sí. Es mi pantalla. Sí, se ha desconectado. A ver, ahora sí. Se me desconectó. Sí, siempre. Lo que pasa es que se me desconecta, no sé qué está pasando. A ver, un ratito, vamos a meter ahí. ¿Ves? Tampoco. Ya, sí está, sí, pero ¿sabes qué? No me deja admitir más participantes. No sé qué pasa. O sea, tengo que estar actualizando y se me la sé. ¿Ahora sí? No, todavía la he retrocedido, la he retrocedido. Ya. Ok, vamos a comenzar mejor ya, porque no sé, se han recortado y si se corta otra vez, me voy a atrasar. Ya, entonces la clase que les debía era lo que era piel, ¿ya? Entonces sabemos que la piel es el órgano más complejo y que engloba casi
envuelve todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? La piel es el órgano complejo que comprende la superficie del cuerpo y se continúa con las mucosas. Es el órgano más grande del cuerpo humano y compone casi el 15% del peso corporal total. La piel ilesa está provista de diversos tejidos y de tipos de células que van a proteger al organismo contra las lesiones externas. Pero la piel también puede tener ciertas lesiones externas o internas, ¿no? Que va a hacer que esta adquiera ciertas características. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos trastornos inflamatorios, lesiones mecánicas y térmicas, enfermedades infecciosas, incluso vamos a poder visualizar por la infección lo que son tumores benignos y malignos. Entonces, en esta diapositiva está la composición de la piel, ¿no? La piel tiene una capa externa que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Cada una de estas capas tienen varios componentes que vamos a ir recordando porque esto ustedes ya lo han hecho en histología, en anatomía, etc. ¿Ya? Entonces vamos con la epidermis. Como hemos dicho, la epidermis va a constar, es epitelio estratificado que experimenta regeneración continua. O sea, continuamente se está regenerando esta capa, ¿no? Es la más superficial de la piel. Alrededor del 90 al 95% de las células epiteliales son queratinocitos, que van a derivar de la ectodermis. Durante su diferenciación, los queratinocitos forman células aplanadas, sin núcleo, que tarde o temprano se van a desprender de la superficie de la piel. Este proceso va a dar la formación de varias capas celulares distintas, que en orden desde lo profundo hasta lo superficial son el estrato basal, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Además, se van a subdividir el estrato córneo en que es el estrato compacto profundo y una capa más superficial que está parcialmente separada, que es el estrato lácteo. En la región palmoplantar se puede observar otra capa, y esta capa se llama el estrato lúcido, que va a estar entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Esas son en las regiones palmoplantar. ¿Listo? En esta región es otro tipo de epitelio. El tiempo de tránsito, o sea, la queratinización va a ser de 30 días aproximadamente. ¿Qué componentes tiene la epidermis? ¿No? Vamos a ver acá, contiene más de 10 componentes, los cuales son los queratinocitos, las células de Langer, los melanocitos, las células de Meckel, los linfocitos, las células de Toker, los apéndices epidérmicos, las glándulas sudoríparas, los folículos pilosebáceos e incluso las uñas, ¿no? Que son componentes que se encuentran en la epidermis. ¿Ya? Los queratinocitos, ¿por qué son importantes? Porque hemos dicho que la epidermis se forma de queratinocitos, ¿no? Es una capa basal, son células cilíndricas o cúbicas. Van a tener los queratinocitos en varias capas, ¿no? Por ejemplo, los de la capa basal son células cilíndricas o cúbicas con un citoplasma basaldócito y un núcleo grande. Están alineados con una membrana basal subyacente y anclados con hemidesmosomas. Los melanosomas están ubicados sobre el núcleo. El citoplasma comprende haces de filamentos que constan de polipéptidos, ¿ya? Un ratito creo que me están pidiendo que entren. No puedo admitir un problema. El citoplasma comprende haces de filamentos que constan de polipéptidos de queratina y estos se insertan en los demosomas y van a contribuir a la formación del citoesqueleto, ¿ya? Y confiere resistencia mecánica de la epidermis en su conjunto. También tenemos los queratinocitos de la capa espinosa que van a ser poligonales y tienen un citoplasma eosinofílico. Los queratinocitos de la capa granulosa son células aplanadas que yacen paralelamente a la superficie de la piel y van a contener gránulos de queratohialina y queratina, así como cuerpos lamelares. Estos últimos intervienen en el proceso de la descamación y en la formación de una capa pericelular de lípido que actúa como una barrera contra la penetración de sustancias extrañas. Entonces, hidrofílico, ¿no es cierto? También tenemos los queratinocitos de la capa córnea, que son células eosinofílicas aplanadas, hexagonales, que contienen en su mayor parte matriz de queratina y con el tiempo se desprenden de la superficie de la piel y también van a contribuir a la función de barrera que tiene la piel, ¿ya?
Otra estructura, como hemos mencionado, aparte de los queratinocitos, están las células del angios. Estas son células móviles dendríticas que presentan antígenos, son presentadores de antígenos, ¿ya? Y se encuentran en todos los epitelios estratificados que se originan en precursores de la médula S. Es decir, estos van a presentar los antígenos a los anticuerpos, ¿no? A las células T. Los melanocitos son células que se originan en la cresta neural y van a migrar hacia el epidermis, donde producen melamina. Es el principal pigmento natural de la piel, ¿no? Nos va a dar el pigmento de la piel, el color de nuestra piel. Las células de Meckel son células de Meckel, tienen características tanto neuroendocrinas como epiteliales y funcionan como mecanorreceptores y forman sinapsis con axones sensoriales dérmicos en la capa basal del epidermis y en la vaina epitelial de los folículos. O sea, estos son los que van a sentir, son mecanorreceptores, ¿no? Van a estar constantemente, nosotros lo tenemos para palpar o extraer estructuras. Ahí se siguen viendo. Espero que entre porque la verdad no sé, no me siento. También tenemos los linfocitos, ¿no? La epidermis humana normal contiene un pequeño porcentaje, menor al 1%, de linfocitos, presentes en toda la capa basal y expresan en forma predominante un fenotipo de memoria, como las células T efectoras. Las células de toque son otro tipo de células que tienen un citoplasma claro y que están situadas dentro del epidermis del pezón en el 10% de los varones y en mujeres, ¿no? En los apéndices epidérmicos son estructuras epiteliales especializadas conectadas con la epidermis de la superficie, pero ubicadas principalmente de la dermis y la hipodermis. Los apéndices desempeñan funciones como lubricación, sensación, contractibilidad y la pérdida de calor. También tenemos las glándulas sudoríparas, ¿no? Que hay tres tipos de glándulas sudoríparas. Bueno, la última recién, hace poco nomás está, bueno, hay poca bibliografía de ella, pero sí, son glándulas exocrinas tubulares que constan de un espiral secretor y un conducto excretor. Son glándulas sudoríparas ecrinas, son las glándulas sudoríparas principales en los seres humanos y desempeñan una función vital en el proceso de la termorregulación. Están presentes en casi todas las partes de la piel, excepto en las mucosas, y tienen una densidad máxima en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las axilas y la frente. Las glándulas sudoríparas apocrinas son menos abundantes en los seres humanos y se derivan embriológicamente de las células germinativas que producen el folículo pilosebáceo y por lo tanto guardan una relación estructural con él. Estas glándulas se van a hallar en sitios especiales también, ¿no? Por ejemplo, en las regiones axilar, anogenital y en el pezón. Constan de un espiral secretor que es más grande y forma más irregular que las glándulas ecrinas. Y las glándulas apocrinas son glándulas atriquiales que se abren directamente en la superficie de la piel, pero su espiral secretora es similar a la de las glándulas apocrinas y se presenta durante la pubertad. Otra estructura que tenemos en la epidermis son los folículos pilosebáceos. Son esas estructuras, no vamos a sacar la figura, se derivan de la capa germinativa epitelial y yacen en sentido oblicuo en la dermis. Y su porción más profunda llega a la epidermis. Están presentes en todo el tegumento, con excepción de la piel lampiña, o sea, la piel sin pelo, ¿no? Por ejemplo, las palmas, las plantas de los pies y algunas porciones de los genitales. Su tamaño y características morfológicas son variables, por ejemplo, un pelo terminal, un vello lanudo o pelo intermedio, ¿ya? Y su crecimiento es cíclico y tiene lugar a través de 3 fases diferentes de duración. La duración de estas fases no es uniforme, así que no se puede decir cuánto tiempo, ¿no? Por ejemplo, la fase anagena, catagena y telogena, durante las cuales varían mucho sus características histológicas. Otra estructura del epidermis son las uñas, ¿no? Las uñas son estructuras superpuestas a la superficie dorsal de las falanges distales de los dedos, de las manos, de los pies, de las manos y de los pies. Tienen una raíz que está cubierta por un pliegue unguial proximal que se continúa en los pliegues unguiales laterales. Tiene la placa unguial que consta de la queratina dura y el borde libre superpuesto al hiponiquio, ¿ya? Es una epidermis engrosada. La uña yace en el lecho unguial, es un tejido conjuntivo rico en vasos y que contiene múltiples cortocircuitos arteriovenosos.
La porción proximal del lecho ungueal se continúa con la matriz de la uña, que se encarga del crecimiento y la adherencia de la uña. Eso fue estructuras del epidermis. Ahora de la dermis. La dermis es la segunda estructura. Desde la superficie, estamos yendo desde la superficie hasta lo profundo, ¿no? La dermis es un tejido conjuntivo elástico, comprimible, que brinda soporte y protección a la epidermis, los apéndices dérmicos y los plexos neurovasculares. Consta de células, de moléculas fibrosas y de una sustancia fundamental. Se recambia de manera continua, regulada, por mecanismos que controlan la síntesis y la degradación de sus componentes proteínicos. El espesor de la dermis va a variar de manera considerable en la ubicación anatómica que se encuentre. Es mucho más gruesa en el dorso, las palmas de las manos y la planta de los pies que en los párpados, ¿no? O sea, esta dermis va a ser más delgadita en los párpados y mucho más gruesa en la planta de las manos, en la planta de los pies. La dermis papilar es una superficie, está a nivel superficial y forma proyecciones cónicas hacia arriba, o sea, hacia las papilas dérmicas, que alteran con las crestas interpapilares y por lo tanto aumentan la superficie de contacto con la dermis y la epidermis y permiten una mejor adhesión entre estas capas. Contiene varios tipos de células como los fibroblastos, los dendrocitos dérmicos y los mastocitos, los vasos y terminaciones nerviosas. La dermis reticular, o sea, la dermis profunda, consta de haces de colágeno más burdos que tienden a situarse paralelos a la superficie de la piel. La red elástica también es más gruesa en esta capa. La dermis reticulada contiene la porción profunda de los apéndices cutáneos, así como los plexos vasculares y nerviosos. Entonces, las fibras dérmicas, la mayor parte de las fibras dérmicas, es más o menos el 90% son colágeno. Aquí se encuentra el colágeno, predominantemente los de tipo 1 y 3, que son los que confieren la resistencia mecánica de la piel. El colágeno va a constituir el 98% de toda la masa de la dermis seca. Las fibras de colágeno están dispuestos en ácidos, que son laxos en la dermis papilar y que se vuelven más gruesos en la dermis profunda. Este tipo de colágeno, esto se va a ir perdiendo cuando nosotros, a mayor edad, ¿no? Se va a ir perdiendo esa capa de la dermis, entonces se vuelve más delgada. ¿Por qué? Porque va a haber pérdida de colágeno. Ya. Otros colágenos que están en la dermis son el colágeno de tipo 4, está en la unión dermoepidérmica y en las membranas basales de los apéndices cutáneos, los vasos, los músculos y los nervios. Y el colágeno de tipo 7, fibras de anclaje de la unión dermoepidérmica. Las fibras elásticas son las que confieren las propiedades retráctiles de la piel por su capacidad de estirarse al doble de su longitud en reposo y recuperar su forma inicial después que se libera de la fuerza deformante. En la dermis papilar son delgadas, se vuelven más gruesas en la dermis reticular, donde tienden a tener disposición horizontal. ¿Qué células tenemos en la dermis? Hemos dicho los fibroblastos, son las células fundamentales de la dermis, de todos los tejidos conjuntivos que sintetizan todos los tipos de fibras y las sustancias fundamentales. También están los miofibroblastos, que son células derivadas de los fibroblastos, es decir, durante el proceso de cicatrización de las heridas contienen microfilamentos. Los dendrocitos dérmicos también representan una población heterogénea de células dendríticas mesenquimatosas, reconocibles sobre todo por sus características inmunohistoquímicas. Esas son las principales células que tiene nuestra dermis. Los dendrocitos dérmicos complementan la función inmunitaria de las células de la epidermis. Los mastocitos también son células mononucleares que se originan en la médula ósea y que tienen una distribución escasa en la dermis perivascular y alrededor de los anexos. La vasculatura cutánea, la piel posee una red vascular rica que supera en gran parte las necesidades metabólicas de la piel. Esta red adquiere o hace funciones de termorregulación, ¿ya? También ayuda a la cicatrización de las heridas, las reacciones inmunitarias y al control de la presión arterial. La dermis es una capa de piel muy vascularizada, tanto arterial, o sea, a nivel de sangre, y tanto inervaciones, ¿ya? En cambio, la epidermis, como está externita, suele ser avascular.
Los vasos cutáneos pertenecen al sistema arterial, venoso o linfático y se va a originar en arterias perforantes que nacen de los vasos subyacentes de los músculos y forman dos plexos horizontales distintos que se comunican por medio de los vasos que atraviesan la dermis en sentido vertical. El plexo profundo yace cerca a la unión dermo-hipodérmica y proporciona arterias nutricias a las glándulas sudoríparas y a los folículos pilosos. En el plexo superficial, derivado de las arterias terminales o de las arteriolas terminales, yace en la interfaz entre la dermis papilar y la retícula y proporciona un asa vascular a cada papila dérmica hacia la superficie, excepto en el lecho unguial. La inervación cutánea, como hemos dicho, la piel contiene una inervación rica y compleja que consta de un extremo aferente y uno deferente, ¿no? Por ejemplo, el extremo aferente interviene en la percepción de los estímulos constantes, es decir, el tacto, la presión, la vibración, el dolor, la temperatura, el prurito, mediante una red de fibras sensoriales milienizadas y no milienizadas, terminaciones nerviosas libres y corpusculares táctiles. El extremo deferente está sostenido por fibras no milienizadas del sistema simpático que regulan la vasomotricidad, la secreción del sudor y la piloerección. La otra capa más profunda de la piel es la hipodermis, ¿no? Y que va a estar constituido por ¿quién? Por el tejido adiposo. Es la porción más profunda de la piel y la separa de la fascia muscular o del periosto subyacente. Desempeña una función importante en la termorregulación, el aislamiento, el almacenamiento de energía y la protección de lesiones mecánicas. O sea, hay gente que tiene un poquito más de hipodermis, ¿no? Más crecidita. ¿Ya? Las células principales de la hipodermis van a ser los adipocitos, o sea, la grasita. Los adipocitos están dispuestos en glóbulos primarios y secundarios cuyas características morfológicas varían con el género sexual y en la región del organismo. Por ejemplo, las mujeres tenemos un poquito más de grasa en ciertas partes distintos al hombre, ¿no? Tenemos más adipocitos. Y los adipocitos también se van a dividir como si fueran celdas, ¿no? Dentro de la piel, como hemos dicho, tenemos lesiones que son externas a nosotros y que van a perjudicar. Dentro de las lesiones provocadas, hay las lesiones provocadas por radiación. Esto se va a ver porque la piel la exponemos digamos, a los rayos del sol, aplicaciones industriales o laborales, e incluso causas médicas, como se ve, ¿no? A veces la radiación de la quimio radioterapia, ¿no? O de la radioterapia nos va a causar estas lesiones por radiación, sobre todo en pacientes oncológicos. ¿Listo? Otro tipo de lesión son las provocadas por los traumatismos, es decir, tenemos lesiones mecánicas que van a lesionar mi piel, pues, ¿no? Y que pueden presentarse como resultado de fuerzas penetrantes, contusas y cortantes o una combinación de eso. Es decir, si yo me caigo, si un niño se cae, voy a lesionar mi piel y voy a hacer aperturar, ¿no? Lo que yo voy a crear es una solución de continuidad, ¿no? Las laceraciones limpias, o sea, las heridas que son pequeñitas o las laceraciones en la piel, lesiones de continuidad pequeñas, pueden cerrarse en forma primaria después de irrigación, debridamiento y exploración. Muchos cirujanos cierran de forma primaria las heridas limpias cuando la lesión se trata al cabo de las primeras 6 horas del fenómeno desencadenante. Acá esto de 6 horas, 8 horas, también va a depender del cirujano o del médico que vea, ¿no? O sea, si es que es una lesión, es una herida limpia, que no tenga tanto material, digamos tierra, polvo, puedo hacer un poquito más de 8 o 10 horas, puedo lavarla y puedo intentar cerrar, o sea, un cierre primario, ¿no? Cuando las heridas están contaminadas o infectadas, debería cicatrizar por intención secundaria o por cierre tardío, ¿no? Les decimos cicatrización secundaria o cierre tardío. A veces se dejan abiertas cuando son las heridas muy sucias. Por ejemplo, las mordeduras de perros, a veces no las cubrimos totalmente o no las cerramos porque tienden a infectarse. También tenemos las abrasiones tangenciales que deben atenderse de forma similar. Las heridas de espesor parcial, o sea, superficiales, pueden cicatrizar en forma espontánea mientras se proporcione profilaxis con antimicrobianos tópicos o apósitos biológicos estéticos. Algunas heridas más profundas se necesitan injertos de piel o de repente apósitos biológicos, ¿no? Por ejemplo, en las úlceras. Acá las otras heridas, ¿no? Que van a afectar a mi piel, las muy comunes, que son las heridas por mordedura de animales, ¿no?
o también mordedura humana, o las punciones en apariencia inocuas que constituyen el más de 4.5 millones de lesiones al año y muchas más probablemente no notificadas pueden ocasionar infecciones graves de los tejidos profundos si no se reconocen o si tratan en forma apropiada. Las características bacteriológicas de la mordedura están sujetas a la influencia de la microflora normal de la boca, así como el contenido del alimento del animal agresor. Así que va a morder un perro callejero que a veces come carne cruda, obviamente que esa flora en su hocico del animal va a ser una flora mixta, se le dice una flora polibacteriana. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta herida es una herida sucia, tengo que lavarla, ¿no? Y a veces puedo afrontar para que pueda hacer buena cicatrización, pero tengo que cubrirla con antibiótico, porque recuerda que es polimicrobiana, ¿no? En un principio, las heridas por mordedura generan cultivos polimicrobianos, o sea, los géneros de bacterias aerobias frecuentes son la Pasteurella, el estreptococo, el estafilococo, Neisseria, pero también va a haber microorganismos anaerobios, como la Fusobacterium, también la Protebella, etcétera, los bacteroides o los tetrastreptococos. ¿Qué pasa acá? Yo tengo que darle un antibiótico a mi paciente que cubra anaerobios y aerobios, ¿no? ¿Quiénes va muy bien? La amoxicilina más ácido clavulánico, el cipro más la clinda, o la cetraxona más la clinda, ¿no? O la cetraxona. Tiene que ser doble. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el perro tiene la boca muy sucia. Igual si te muerde un gato, ¿no? Si es un gato, digamos, estos gatos que andan en la calle, que no tienen dueño y que comen comida cruda, igual, ¿ya? Y peor aún y más terrible es la mordedura humana. Más sucia es la boca todavía. Después tenemos lesiones térmicas, ¿no? Que se va a dar por la exposición de la piel a los extremos de temperaturas, que van a alterar su función principal de la barrera contra la pérdida del calor, la evaporación y la invasión de microorganismos. Las lesiones por hipotermia, o sea, congelación, como se ve en la figura, puede deberse a un daño celular directo o a los efectos secundarios de la trombosis microvascular y la isquemia subclínica. La congelación del tejido origina la formación de hielo intracelular y extracelular y la formación del hielo intracelular, deshidratación celular y crenación, las anomalías electrolíticas locales y las alteraciones de los complejos del lípido proteico. Con el recalentamiento, el hielo se derrite y las células lesionadas captan agua. Los capilares afectados filtran líquido hacia el intersticio. Después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta piel? Va a formar un edema y el proceso inflamatorio concomitante, ¿no? Producen ampollas epidérmicas y microvasoconstricción, propagando mayor lesión de los tejidos. Entonces, estas lesiones térmicas mayormente no las vemos acá en Tacna, pero sí las vemos en las alturas, digamos, en sitios donde el frío es extremo. Y dentro de las lesiones térmicas están las quemaduras, ¿ya? Aquí en las quemaduras, como ven en la figura, vamos a tener mucha atención a la clasificación para, de acuerdo a eso, vamos a ver el tratamiento. Perdón. Las quemaduras son una causa importante, de morbimortalidad accidental, sobre todo en la edad pediátrica. Hay también en pacientes adultos mayores, ¿no? Pero en la edad pediátrica se ha visto aún mayor, ¿ya? Representan la cuarta causa de muerte accidental en la infancia y son especialmente frecuentes en los primeros años de vida. ¿Ya? El 33% del total de quemaduras en los niños se producen entre los 12 y los 24 meses de vida, aunque en la mayoría de las ocasiones las quemaduras son superficiales y de poca extensión corporal. En otros casos pueden llegar a afectar mucosas y tejidos más profundos y provocar importantes daños funcionales, estéticos, psicológicos e incluso la vida. ¿Qué es lo que pasa acá cuando hay una quemadura? Hay distintos mecanismos por los que se produce la quemadura, ¿no? Puede ser también por sólidos o por líquidos, eso lo vamos a ver más adelante. La piel es un órgano con importantes funciones biológicas, como que sintetiza pues la vitamina D, nos protege de las infecciones y otros agentes externos, ¿no? Va a regular nuestra temperatura corporal y va a prevenir la pérdida de líquido y electrolitos corporales, entre otros. ¿Qué va a pasar cuando ocurre una quemadura? Se van a producir dos fenómenos. Va a haber un aumento de permeabilidad y una vasodilatación, o sea, es decir, va a salir agua, que traen como consecuencia todo el cuadro clínico de esta patología en las primeras horas de su evolución.
El calor aumenta la permeabilidad de los capilares. Por lo consiguiente, va a haber mayor paso de las proteínas plasmáticas al espacio intersticial, produciendo un gran edema, ¿ya? Con lo consiguiente, va a haber una disminución del volumen sanguíneo y pudiendo llevar al paciente al colapso circulatorio. ¿Qué va a pasar después? Va a haber una vasodilatación importante que va a provocar un aumento de la presión hidrostática capilar que va a contribuir a la formación del edema. El líquido extravasado contiene en mayor o menor proporción plasma, agua y electrolitos. Entonces, el paciente que está quemado, ustedes van a ver que por más que no lo moje, la piel tiende a sacar el agua. Lo saca de las células, ¿no? Entonces va a haber pérdida de agua y electrolitos. A medida que la lesión es más profunda y extensa, las pérdidas son mayores, por lo que el peligro de shock aumenta. La piel quemada pierde sus funciones fundamentales mencionadas anteriormente y se va a desencadenar fenómenos inflamatorios que pueden ocasionar alteraciones en todo el organismo y llevar a un shock hipovolémico, cardiogénico o distributivo. O sea, va a haber tanta pérdida de agua que el paciente se va a deshidratar y puede llevar un shock hipovolémico. ¿Qué tipo de quemaduras son? Por ejemplo, tenemos las quemaduras térmicas, ¿no? Como hemos dicho, son las más frecuentes, casi el 85% de los casos, y se producen por contacto de un sólido caliente, generalmente provocado una quemadura profunda, pero poco extensa, o un líquido caliente más extensa, pero habitualmente menos extensa. De estas últimas destaca la escaldadura o quemadura por contacto con un líquido caliente, que es el mecanismo más frecuente de quemadura térmica, casi el 65% de los casos, y generalmente se da en niños menores de 5 años. También pueden producirse quemaduras térmicas por llama, o sea, por fuego, ¿no? Agentes volátiles, cerillas, encendedores, o por inhalación de humo o sustancias tóxicas producidas por la combustión, o sea, por ejemplo, con el CO, o sea, por el humo el paciente puede tener quemaduras al aspirar. Tenemos acá también las quemaduras eléctricas, ¿ya? Se producen por el paso de la corriente a través del organismo. Son casi siempre lesiones profundas en las que, a diferencia de lo que ocurre con las quemaduras térmicas, el porcentaje de superficie corporal quemada no es indicativo del daño real existente. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo me quemo con agua, de repente la superficie es más escandalosa, de repente es toda mi mano, ¿no? Pero cuando hay una quemadura eléctrica, solo tiene un punto de entrada y es chiquito. Tú dices, no va a pasar mayor cosa, pero es aún más peligroso que las quemaduras, ¿no? Entonces engaña. La extensión no es lo mismo que el daño provocado por las quemaduras térmicas, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hay quemaduras eléctricas se va a asociar a lesiones por electrocución, es decir, va a haber complicaciones tanto cardiovasculares, renales, ¿ya? Porque se va a destruir, va a haber destrucción tisular. Entonces, lo que va a provocar que mi paciente haga una radiomiolisis. Por eso, todo paciente con quemadura eléctrica, ustedes se van a fijar en el hospital como primeros auxilios, nosotros lo pasamos directo a un lugar donde monitoreemos el corazón, ¿ya? Para ver que no haya ningún cambio, le sacamos agua y electrolitos y estamos constantemente viendo la creatinina, ¿ya? Por este problema, porque se puede complicar y me puede hacer este paciente una radiomiolisis, ¿ya? Las quemaduras químicas, existen gran cantidad de cáusticos, por ejemplo, ácido sulfúrico, clorhídrico, etcétera, y los álcalis, soda cáustica, amoníaco, que pueden producir quemaduras. La mayoría de los casos son por productos de limpieza, es decir, cuando usan guantes, ¿no? Comienzan a limpiar. Los álcalis ocasionan quemaduras más profundas y progresivas. En general son muy graves y con una alta morbilidad, sobre todo funcional y estética. También tenemos las quemaduras por radiación, son las producidas fundamentalmente por los rayos ultravioletas tras las exposiciones solares o radiaciones ionizantes. Por ejemplo, ¿quién no se quemó en la playa y se olvidó el bloqueador solar y hizo una quemadura? Así, ¿no? Que queda totalmente rojiza. Eso es una quemadura de primer grado. Entonces nos vamos a la clasificación de las quemaduras. Va a haber, según su clasificación, según la profundidad, la extensión, ¿ya? Y la superficie o la localización. Entonces, según la profundidad, la clasificación tradicional antes se decía, bueno, hasta ahora se sigue usando esta nomenclatura, ¿no? Nosotros las clasificábamos en primer grado, segundo y tercer grado, ¿ya?
pero se está siendo reemplazada por un sistema que refleja el porcentaje de curación y la necesidad de intervención quirúrgica, por ejemplo, injertos cutáneos. Así, las designaciones actuales en cuanto a la profundidad de las quemaduras son superficial, que son las de primer grado, espesor parcial superficial, segundo grado superficial, espesor parcial profundo, segundo grado profundo y espesor total, que es el tercer grado. El término de cuarto grado todavía se usa para describir las quemaduras más graves, ¿no? Que se extienden más allá de la piel, que pueden agarrar tejido blando, como los músculos a nivel subcutáneo, y puede incluir también vasos, nervios, músculos, huesos o articulaciones del cuerpo. Por ejemplo, antes se decía que esta de acá, la que ven arriba, era una quemadura de segundo grado superficial porque había sistema. La de acá abajo es una quemadura de tercera, quemadura de primer grado. Antiguamente, o sea, la nomenclatura aún se sigue usando, pero acá hay una tablita que está con grado, y antes con la nueva y la segunda, y la otra nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, según su profundidad, se va a clasificar en superficial, espesor parcial superficial, que afecta menos del 50% de la dermis, espesor parcial profundo, que afecta más del 50% de la dermis, espesor total y lesiones más profundas o las de cuarto grado. La profundidad superficial, que vendría a ser a la de grado 1, ¿no? Aquí, ¿qué va a haber? Va a haber eritema, edema mínimo, blanquea la presión, no es exudativa y no va a presentar flictemas. Su sensación sí va a ser dolorosa y el tiempo de recuperación va a ser de 3 a 6 días y no te va a dejar cicatriz. Por ejemplo, estas son las de primer grado. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? La que me quemé con el sol, no me eché bloqueador, no me baja cicatriz. Y esto, pero sí es bien dolorosa, ¿no? Porque todo mi sistema nervioso está ahí dañado. Son bien dolorosas. El espesor parcial superficial, que afecta el menor del 50% de la dermis, esto se catalogaba antes como segundo grado superficial. Aquí, ¿qué va a haber? Va a estar rosada hasta rojo brillante, va a haber ampollas intactas a la presión de acá. Esta es una de este tipo, ¿no? Ese se le dice segundo grado superficial. Estos son los flictemas, son como globitos de agua que se forman en la piel, pero están intactos, exudados, o sea, no se han reventado. ¿Listo? Esto sería el espesor parcial superficial. Es muy dolorosa, el tiempo de recuperación es de 7 a 21 días, no va a dejar cicatrización a menos que se infecte y puede dejar despigmentación, o sea, puede cambiar el color de la piel. El espesor parcial profundo, que afecta más del 50% de la dermis, esto sería una de segundo grado profundo, ¿qué va a tener? ¿Qué característica va a tener? Va a ser pálida y moteada, las ampollas ya van a estar rotas, van a ser muy exudativas y no blanquea la presión. Sensación de hipoalgesia e hiperalgesia. ¿Cuánto se van a recuperar? Mayor a 21 días y sí va a dejar cicatriz, pérdida del vello y puede precisar cirugía o injerto cutáneo. Ya va a depender también de la extensión. Estás viendo acá el grado de profundidad. Después tenemos que ver la extensión y la localización. El espesor total, que vendría a ser la de grado 3, ya aquí sí es un blanco nacarado hasta negruzco, se va a formar una escara, el aspecto es apergaminado y va a haber vasos trombosados. Aquí no hay dolor o solo dolor a la presión profunda, ¿no? Raramente se puede curar salvo cirugía y sí va a dejar una cicatriz terrible, ¿no? Acá ya nosotros tendríamos que operar. Bueno, hacer injerto, va a depender si ponemos pieles de origen biológico. Y las lesiones más profundas, que era de cuarto grado, que afectan a la fascia muscular, ya, acá ya no hay dolor y nunca se curan salvo cirugía. Y sí dejan cicatriz. La otra clasificación es según la extensión. Salvo en las quemaduras superficiales, o sea, las de primer grado, las que yo me hice por el sol, no se calculan. Esas no calculo la extensión, solo las de segundo grado o las de, ¿no?, de espesor parcial superficial. Me dejó entender, ¿ya? Se debe calcular la extensión de la superficie corporal quemada, ¿ya? Los métodos más conocidos para el cálculo son la regla de los 9, la tabla de la superficie corporal total y el método Plankton. La regla de los 9 se usa frecuentemente para valorar grandes superficies de un modo rápido en mayores de 14 años y en adultos, ¿ya? La tabla de la superficie corporal quemada total, modificada según Lombonder, es el método más preciso para estimar la superficie corporal total, tanto para adultos como para niños.
¿ya? Y el método palmar en quemaduras poco extensas o sobre todo cuando son irregulares o parcheadas, ¿no? Y se puede calcular sabiendo que la palma del paciente, desde el borde de la muñeca o de la hasta a la punta de los dedos, equivale al 1% de la superficie corporal total. Es decir, estas tres me van a medir la extensión de mi quemadura. ¿Ya? La anterior era la profundidad, ¿no es cierto? Y esta es la extensión. El método palmar, todo esto es el 1%, pero se mide no con la palma tuya, sino la palma del mismo paciente. ¿Ya? Cuando llega hasta acá la mitad es 0.5. Acá es 1%. Acá 0.5. O sea, ¿cómo lo mido, doctora? Con la palma del mismo paciente. No voy a medir pues con una palma más grande, ¿no? Con la palma del mismo paciente y voy sumando, ¿no? Hasta dónde va la extensión de la quemadura. Acá en esta tablita tenemos la regla de los 9, según Watts. Es decir, cabeza y cuello, 9%, ¿no? Que es cabeza y cuello. Pero si solo es la parte de aquí, 4.5. O sea, se va a medir por 9 o múltiplos de 9. Ojo, el tronco, 18%. ¿Ya? Y si fuera la mitad, son 9%, pues, ¿no? La espalda, otro 18%. La extremidad superior, 9%. Lo multiplicas por 2 porque cada brazo, ¿no? Perdón, 4.5 para adelante, 4.5 para adelante, para atrás, 4.5, o sea, lo multiplicas por 2. La extremidad inferior es 18%, igual que se multiplica por 2, y en el área genital es un 1%. ¿Ya? Esta es la regla de los 9 para determinar la extensión de la quemadura. Acá está la tabla del Underbowler, modificada para evaluar el porcentaje de quemadura total en la superficie corporal en niños y adultos. Es lo bueno, que esta tabla es la más completa, porque me va a medir tanto en niños como en adultos. Entonces, dependiendo de la edad, menor de 1 año, la cabeza va a valer 9.5, ¿ya? Porque el niño tiene la cabecita más grande, ¿no? Desde hace 2 años. Y así sucesivamente, nalgas, mano, muslo, pierna, pie, genitales. ¿Ya? Esto más o menos lo usan en unidad de cuidados, especialmente de quemados, ¿no? Mayormente tú vas a usar la de la tabla de los 9 o la de la palma. De la palma no hay mayor ciencia que medir la palma del paciente. Y la otra clasificación es la localización. Según la localización de la quemadura existen áreas del cuerpo denominadas zonas especiales o de mayor gravedad que son la cara, el cuello, la mano, los pies, los genitales y la zona perineal y zonas de flexión, que tienen gran movilidad y que aunque no son de compromiso vital se considera de suma gravedad por mayor riesgo de secuelas funcionales y estéticas. ¿Qué pasa cuando, digamos, una quemadura en el cuello, ¿no? Es una quemadura que me abarca casi, a ver, 4.5, 9%. Es una zona de riesgo, ¿por qué? Porque al quemarse la piel también se va, ¿cómo les puedo decir? O sea, va a hacer que esto ya no tenga tanta flexibilidad, se va a anquilosar, igual en las manos y en los pies acá. Entonces, por eso las quemaduras también en los genitales, en la cara, por sí solas ya son preocupantes, ¿no? Son especiales. Entonces, si es que yo digo, ¿no? Doctora, tiene una quemadura, bueno, a ver, según la profundidad, de espesor parcial o de grado 2 superficial, ¿ya? Grado superficial, más o menos de unos 20% en la zona de la cara, cuello, obviamente hay que hospitalizar a ese paciente y el tratamiento va a ser otro, porque tiende a, como se quema, tiende a hacer que eso se anquilose, o sea, ya no va a haber la elasticidad de la piel. Me dejo entender. Es por eso que estas zonas son preocupantes cuando uno se va a quemar, o sobre todo en los niños y también en los ancianos, ¿no? Las quemaduras también los afectan, porque ellos tienen la piel más delicada y más fina, igual que en los niños. ¿Ya? Esas son poblaciones también de riesgo, ojo. Y eso es todo. Gracias. Eso es todo. Chantel, te lo mando a tu correo la clase, ¿ya? Sí, no te preocupes, te la mando. Porque eso de las clasificaciones es, no que se lo aprendan de memoria, pero sí que tengan, y ustedes por lo menos, reconocer qué grado es, aunque sea la profundidad. Como te digo, aún se sigue usando los de grado 1, 2, 3, ¿no? Grado 1 superficial, grado 2 superficial, grado 2 profundo, de acuerdo a las características y la profundidad. Eso se sigue usando y se va a seguir usando, ¿ya? Pero se complementa con la tablita. Mayormente no te van a pedir el porcentaje, a veces sí, como le digo, en los lugares, por ejemplo, el Cerciquén,
donde tengan lugares de quemado, sí, ellos manejan más la otra tablita, ¿ya? Que miden la extensión, porque nos sirve para dar también la gravedad y cómo va a ser el pronóstico de un paciente quemado. Bueno, eso, el tratamiento inicial lo van a ver después, me imagino, porque eso no me tocaba a mí. Eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor me dicen, si no ya para ir. Ya. Como no hay dudas, me voy. Chao, chicos.